El comandante Brocke atravesó con sus garras primarias la imagen holográfica de la criatura bípeda, provocando que la proyección parpadeara. Cruzó los brazos secundarios en lo que su especie consideró un gesto de incredulidad divertida. El puente de mando de la nave cazadora Colmillo de Gloria zumbaba de anticipación mientras la tripulación se reunía alrededor de la pantalla. «Miren esa piel suave y sin vello», continuó Brock, con el característico chasquido de voz característico de la raza sarconiana. «Sin escamas, sin armadura, sin armas naturales dignas de mención». Rió. Un sonido como el de la grava en un tambor metálico. «Estos serán los trofeos de caza más fáciles que hemos recolectado en décadas». La oficial científica Pela se acercó a la pantalla. Sus escamas esmeralda brillaban bajo las luces de la nave. «Comandante, con todo respeto, nuestros escaneos indican que su planeta tiene una gravedad inusualmente alta para seres de aspecto tan frágil. Eso podría sugerir fortalezas ocultas». «Tonterías». Brock desestimó su preocupación con un gesto de la garra. «Nuestros escaneos también muestran que apenas han salido de su propio planeta. Su tecnología es primitiva. Son perfectos para la gran cacería. La gran cacería. Los saronianos vivían para ella. En cada ciclo buscaban nuevas especies que desafiaran su destreza cazadora, recolectando trofeos y gloria. Era más que un deporte. Era religión, cultura y economía, todo en uno, y últimamente el negocio había ido lento. Sus transmisiones llaman al planeta Tierra, informó la oficial de comunicaciones doctora. Se hacen llamar humanos. La mayoría de sus comunicaciones globales son discusiones sobre recursos y territorio. Comportamiento típico de presa. Brook asintió con aprobación. Preparen las partidas de caza. Comenzaremos con una pequeña expedición de 3 cazadores. Protocolo estándar. Probemos sus defensas antes de desplegar la flota completa. La navegante Trell levantó la vista de su consola. Comandante, ¿qué hay de las regulaciones del Consejo Galáctico? Esta especie aún no ha logrado viajar interestelarmente. Técnicamente están protegidos por la sección 42. El comandante resopló una ráfaga de aire por las rendijas de su nariz. El Consejo no necesita saber de cada pequeña expedición de caza. Además, les estamos haciendo un favor a estos humanos. Una correcta selección reforzará su acervo genético. Es prácticamente una obra de caridad. La tripulación del puente rió. Todos excepto Pela, que seguía estudiando las lecturas biológicas con el ceño fruncido. ¿Algo le sigue preocupando, oficial científico?, preguntó V, al notar su silencio. Solo curiosidad, señor. Su planeta muestra signos de un rápido cambio ecológico, mucho más rápido de lo que la evolución natural debería permitir, y sus ciudades se han expandido a un ritmo extraordinario en tan solo los últimos 100 años. Pero eso significa que se adaptan rápidamente. Eso podría convertirlos en presas interesantes. La boca de Rock se abrió en lo que parecía una sonrisa sarconiana, revelando 3 filas de dientes cerrados. Bien. Me preocupaba que fuera demasiado fácil. Prepara mi lanzadera personal. Yo mismo lideraré esta cacería. ¿Cómo que nos vieron venir?, preguntó Brock, paseando por el pequeño claro donde había aterrizado su lanzadera camuflada. La luna de la Tierra colgaba baja en el cielo nocturno, proyectando una luz plateada sobre el bosque templado que habían elegido para su primera cacería. Hunter Cracks ajustó la configuración de su panel sensor. Algo detectó nuestra entrada en su atmósfera. Comandante, sus comunicaciones primitivas se llenaron repentinamente de señales encriptadas. Canales militares, si tuviera que adivinar. Imposible, gruñó Brock. Nuestros sistemas de sigilo son generaciones anteriores a cualquier cosa que pudieran detectar. La tercera miembro de su grupo, la cazadora Sela, se agachó al borde del claro, pasando su apéndice sensorial sobre las ramas rotas. Hay huellas aquí, recientes, dirigiéndose al norte. Múltiples humanos. Brock juntó sus garras con entusiasmo para que supieran que algo entró en su espacio aéreo. Bien.
Una presa asustada es más desafiante, más satisfactoria cuando se la atrapa. Krax parecía menos convencido. Comandante, quizás deberíamos regresar a la nave y reevaluar. Algo se siente mal. ¿Mal? Somos arconianos, los depredadores de la cúspide de la galaxia. ¿Qué amenaza podrían representar estas criaturas de piel suave? Brock activó el sistema de camuflaje de su armadura. Su enorme forma brilló antes de mimetizarse perfectamente con el fondo del bosque. Sigue las huellas, mantente en modo sigiloso, formación de caza estándar. Mientras avanzaban por el bosque, Brock no pudo evitar sentir una creciente emoción. Hacía demasiado tiempo que no se enfrentaba a una presa que ofreciera el más mínimo desafío. La mayoría de las especies se rendían de inmediato al ver a un guerrero sarconiano o morían en su primer y patético intento de resistencia. Pero estos humanos, al menos, habían notado su llegada, lo que les había ganado un poco de respeto. El bosque dio paso a un claro dominado por un grupo de estructuras sencillas. Las luces brillaban desde el interior. A través de las ventanas, Brock pudo ver las siluetas de los humanos moviéndose. Un pequeño asentamiento, susurró Sela. Aproximadamente 20 seres dentro. Perfecto. Rock respondió. Grietas en círculo al oeste. Sela al este. Me acercaré por el sur. Recuerden, queremos especímenes vivos para la primera fase. Matar solo si es necesario. Sus cazadores asintieron y desaparecieron en la oscuridad. Brock activó su bioescáner y seleccionó a su primer objetivo. Un humano se separó de los demás parado afuera de una de las estructuras. Un siglo quizás. Se quedó notablemente quieto, parecía mirar directamente hacia la posición de Brock a pesar de su perfecto camuflaje. Extraño, ¿veis? No importaba. Val preparó su red neuronal, un dispositivo de captura no letal, el favorito para la recolección inicial de especímenes. Avanzó sigilosamente con la gracia silenciosa que había hecho legendario a su clan entre las partidas de caza de su mundo natal. 10 metros. El humano no se movió. 5 metros seguía sin reaccionar. 3 metros Brock se detuvo. Esto era demasiado fácil. ¿Dónde estaba el desafío? Justo cuando se preparaba para lanzar su ataque, sus receptores de audio captaron un leve clic. El puro instinto lo hizo lanzarse de lado justo cuando el suelo bajo su posición anterior estalló en una violenta explosión. Emboscada. Brock rugió en su comunicador, su camuflaje parpadeando mientras tierra y escombros llovían a su alrededor. Las posiciones defensivas. Siguieron más explosiones. El bosque se iluminó con destellos de dispositivos explosivos primitivos pero efectivos. En algún lugar a su izquierda, escuchó a Sela gritar de dolor. La voz del comandante Krax crepitó a través del comunicador. Sabían exactamente dónde estábamos. No eran trampas al azar. Brock se escondió tras el tronco de un gran árbol mientras los proyectiles, simples balas metálicas propulsadas a gran velocidad, atravesaban la vegetación a su alrededor. Su mente daba vueltas. ¿Cómo los habían detectado? ¿Cómo se habían preparado tan rápido estas criaturas primitivas? El centinela que había estado acechando no era un humano en absoluto, sino una especie de señuelo. Y ahora los verdaderos humanos emergían de posiciones ocultas en el suelo, portando sus armas primitivas. Todos de vuelta a la lanzadera. V ordenó. Necesitamos reagruparnos. El viaje de regreso fue un humillante ejercicio de evasión más que de caza. 3 veces casi cayeron en trampas. 2 veces tuvieron que cambiar de dirección para evitar las patrullas humanas que parecían anticipar su ruta. Cuando finalmente llegaron al claro, Brock se quedó paralizado. Su lanzadera estaba rodeada de humanos con uniformes oscuros iguales. Más increíble aún, el dispositivo de camuflaje de la lanzadera había sido desactivado de alguna manera, dejándola completamente visible bajo la luz de la luna. Esto es imposible, susurró Krax. Su tecnología no debería ser capaz de esto. Silla se agarró el brazo herido. Necesitamos capturar uno. Devuélvalo a la nave para estudiarlo.
Algo anda muy mal aquí. Brock asintió con gravedad. De acuerdo. Nuevo plan. Protocolos de combate completos autorizados. Quiero a uno vivo. Los demás pueden morir como ejemplo. Atacaron con la furia de los cazadores saronianos. Los sistemas de combate de Rock se desplegaron, cubriendo sus ya formidables armas naturales con garras de batalla mejoradas con energía. Su rugido destrozó la noche mientras cargaba contra los humanos. La batalla fue breve, caótica, y nada que ver con lo que Brock esperaba. Los humanos trabajaron juntos con una eficiencia aterradora. Aunque débiles individualmente, se coordinaron de maneras que rara vez había visto, incluso entre especies más avanzadas. Se comunicaban sin hablar, se posicionaban para cubrir las vulnerabilidades de los demás, y lo más inquietante, parecían completamente impasibles. Brock logró alcanzar a un humano, asestando un tajo con sus garras de batalla. El humano esquivó con sorprendente velocidad, y luego hizo algo completamente inesperado. En lugar de retroceder, se acercó a la guardia de Brock y presionó un pequeño dispositivo contra su armadura. Un dolor abrasador recorrió el sistema nervioso de Brock mientras la electricidad recorría su cuerpo. Sus músculos se tensaron y se desplomó en el bosque. En el suelo, apenas consciente, con visión borrosa, vio caer a Krax bajo un ataque coordinado de 3 humanos. Silla no estaba a la vista. Un rostro humano apareció sobre él. Piel rosada, sin escamas, sin armas naturales visibles. Sin embargo, sus ojos no reflejaban miedo, solo frío cálculo. ¿Y era eso diversión? Vaya, vaya, dijo el humano en un idioma que el traductor de Brock apenas pudo procesar. Parece que hemos atrapado un lagarto espacial. El general Baker querrá hablar con usted. Otro humano se acercó. Señor, la alienígena escapó al bosque. Los equipos la persiguen. Déjela correr, respondió el primer humano, sacando un pequeño objeto metálico que reconoció demasiado tarde como una restricción primitiva pero efectiva. Tenemos al grande. Y tengo el presentimiento de que sus amigos de allá arriba estarán muy interesados en recuperarlo. Mientras las ataduras se apretaban alrededor de sus extremidades, la mente de Brock daba vueltas con las implicaciones. Habían estado preparados. Sabían no solo que algo entraba en su atmósfera, sino exactamente qué y quién. Habían estado listos con tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar ventajas arconianas. ¿Sabes qué me parece interesante? El humano continuó conversando mientras aseguraban a Brock. ¿Llevan observando nuestro planeta cuánto? ¿2 semanas? Creyendo que no nos dimos cuenta, pero de alguna manera se perdieron todos nuestros satélites, todos nuestros sistemas de defensa. ¿Se molestaron siquiera en comprobar si habíamos detectado otras especies alienígenas antes? A Rock se le heló la sangre. ¿Otras especies? Imposible. Los registros del Consejo Galáctico no mostraban contacto con la Tierra. A menos que... sí, grandullón. No son los primeros visitantes que recibimos, solo los primeros tan estúpidos como para intentar cazarnos. El humano se acercó, mostrando sus dientes planos en lo que Brock ahora reconoció que no era su misión, sino una sonrisa depredadora. Bienvenidos a la Tierra. Están a punto de descubrir por qué los demás advirtieron a sus amigos que se alejaran. Mientras arrastraban a Brock hacia uno de los vehículos humanos, oyó el sonido distintivo de una lanzadera sarconiana rompiendo la atmósfera. Se la había regresado a su nave. Al menos la flota estaría advertida. Pero, ¿advertida sobre qué? ¿Qué eran estos humanos? ¿Cómo sabían tanto? El humano a cargo pareció leerle el pensamiento. No te preocupes por tu amiga. La dejamos ir a propósito. Después de todo, queremos que tus compañeros de arriba sepan exactamente qué pasó aquí abajo. Palmeó la armadura de Rock casi con cariño. Es mucho más divertido cuando vienen preparados. ¿No crees? Por primera vez en su larga carrera como cazador, el comandante Brock sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire fresco de la noche. Había cometido un terrible error.
Todos lo habían hecho. No eran presas en absoluto. Y en órbita, el resto de su flota de caza estaba a punto de aprender la misma lección. La captura del comandante Brock conmocionó el puente de mando del Colmillo de Gloria. Untersilla apenas había logrado regresar a la nave nodriza. Su lanzadera estaba dañada, su cuerpo herido y su orgullo destrozado. Sabían que veníamos. La voz de Sela se quebró mientras los drones médicos atendían sus heridas. Tenían trampas diseñadas específicamente para nuestra fisiología. Conocían las debilidades de nuestra tecnología de sigilo. Incluso conocían nuestras formaciones de caza estándar. La comandante interina Pela, quien había advertido sobre la adaptabilidad humana, mantuvo una expresión cautelosa y neutral. Y el comandante Brock confirmó que habían sido capturados. Sí. Silla siseó a pesar del dolor. Capturados por una unidad militar humana. Me dejaron escapar a propósito. El líder humano dijo, y cito, dile a tus amigos que también esperamos conocerlos. El puente quedó en silencio. Los argonianos no experimentaban miedo fácilmente. Su historia evolutiva como superdepredadores los había eliminado siglos atrás. Pero lo que se deslizaba por el centro de mando ahora se sentía incómodamente cercano a esa antigua emoción olvidada, y el rastro del navegador rompió el silencio. ¿Cómo es posible que conozcan nuestros protocolos de caza? Nuestra tecnología, nuestra biología, no tiene sentido. En realidad, dijo Pela, moviéndose hacia la consola central de datos. Tiene todo el sentido si consideramos una posibilidad. Sus garras danzaron por la interfaz, sacando registros restringidos del Consejo Galáctico. ¿Y si ya se han encontrado con especies alienígenas? Se burló Drey. Imposible. Los registros del Consejo no muestran contacto oficial con la Tierra. Son una especie preinterestelar en cuarentena. Registros oficiales, enfatizó Pela. Pero miren estas anomalías que descubrí al estudiar sus transmisiones. Mostró una serie de informes redactados, fenómenos inexplicables, instalaciones gubernamentales en zonas remotas, teorías conspirativas sobre seres de otros mundos. ¿Y si algunas de esas no fueran solo supersticiones primitivas? ¿Sugieres contacto no autorizado? Preguntó Trell, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Sugiero que quizá no seamos los primeros cazadores en visitar este mundo, respondió Pela. Con gravedad. Y quizás los visitantes anteriores tampoco se despidieron. Antes de que nadie pudiera responder, sonó la alarma de la nave. El oficial táctico Joro giró hacia su consola. Múltiples objetos se acercaban desde la Tierra, moviéndose rápidamente. Su voz se elevó. Son misiles de algún tipo. Propulsión nuclear primitiva, pero sus cálculos de trayectoria son perfectos. Están compensando nuestra posición en tiempo real. Imposible. Respirad, Dreers. Pueden rastrearnos a través de nuestro campo de camuflaje. Maniobras evasivas, ordenó Pela. Puestos de combate. La enorme nave de caza se inclinó bruscamente, con sus motores encendidos mientras intentaba superar en maniobras a las amenazas que se acercaban. Al otro lado de la pantalla, se desarrollaba el ballet mortal. Los misiles de la Tierra ajustando su rumbo con una precisión que desmentía sus supuestos orígenes primitivos. Nos están haciendo daño, comprendió Pela de repente. No son ataques aleatorios. Nos están obligando a una posición orbital específica. ¿Por qué lo harían? Horrocks nunca terminó su pregunta. La pantalla destelló un blanco brillante cuando algo detonó, no contra su casco, sino en el espacio. Cerca. Cuando el resplandor se desvaneció, docenas de pequeños objetos rodearon la nave, aparentemente surgidos de la nada. ¿Qué son esos?, preguntósela, mientras luchaba por levantarse de la enfermería. Pela amplió la pantalla. Parecen satélites. No hay plataformas de armas. Cientos de ellas. Estaban camuflados de alguna manera. Su voz se apagó mientras nos esperaba. Pero la transmisión interrumpió su sistema de comunicación.
Un rostro humano apareció en pantalla, diferente a los que habían observado durante su reconocimiento. Este era mayor, con el pelo canoso, corto y ojos que le recordaron a Pela, incómodamente, a un gato de caza trasco. La tensión en la nave sarconiana, el humano habló con claridad. Su traductor ahora estaba completamente calibrado para el idioma. Soy la general Anna Baker del Comando Unificado de Defensa Espacial de la Tierra. Están violando los protocolos galácticos de no interferencia y han cometido actos de agresión contra un planeta soberano. Su comandante está bajo nuestra custodia. Tienen exactamente una hora galáctica estándar para apagar sus sistemas de armas y prepararse para el abordaje o nos veremos obligados a demostrar lo primitivas que son realmente nuestras capacidades de defensa. La transmisión se cortó, dejando un silencio atónito en el puente. Un comando unificado de defensa espacial. Trell finalmente farfulló. Están fanfarroneando. No tienen nada unificado en ese planeta. Sus naciones discuten constantemente entre sí. La expresión de Pela. Oscurecido. A menos que eso sea exactamente lo que quieren que todos piensen. La general Anna Baker observaba la nave alienígena a través del cristal reforzado de la estación de mando orbital terrestre Watchdog 1, una instalación cuya existencia conocían menos de 200 humanos. A diferencia de la Estación Espacial Internacional, de cara al público, Watchdog era puramente militar, la culminación de 60 años de ingeniería inversa y desarrollo colaborativo tras el primer encuentro extraterrestre de la humanidad. Lo están pensando, comentó el almirante Jackson a su lado. ¿Creen que se rendirán? Es difícil decirlo, respondió Baker. Los argonianos son una especie orgullosa. Todos esos dientes y garras les dan un complejo de superioridad. Se giró hacia un oficial más joven. Teniente Ann, ¿cómo está nuestro invitado? El teniente Peel Ann levantó la vista de su tableta. El comandante Brock está a salvo en la celda de contención 3. Dejó de amenazar con destripar a todos y ahora exige hablar con el Consejo Galáctico. Baker sonrió levemente. Interesante. Así que son miembros del Consejo. Lo sospechaba por su firma tecnológica. ¿Deberíamos informar al Consejo?, preguntó Jackson. Esta sería nuestra oportunidad para un primer contacto oficial. La expresión de Baker se endureció. Después de 60 años de ser cazados como animales por diversas especies, después de tener que desarrollar nuestras defensas en secreto fingiendo ser primitivos. No, almirante. El Consejo tuvo su oportunidad de protegernos. Decidieron hacer la vista gorda mientras sus miembros usaban la Tierra como una reserva de caza privada. Señaló las pantallas que mostraban la red de defensa oculta de la Tierra, miles de satélites y plataformas de armas, la mayoría camufladas como basura espacial o equipo de comunicaciones común. Además, continuó, hemos aprendido que es mejor negociar desde una posición de fuerza. Demostrémosles primero de lo que los humanos son realmente capaces. De vuelta en el colmillo de gloria, la tripulación de mando debatía sus opciones con creciente desesperación. No podemos rendirnos ante una especie preinterestelar, insistió Horrocks. Avergonzaría a generaciones de nuestro clan, y no podemos luchar, replicó Pela. Sus armas nos tienen rodeados, y de alguna manera pueden rastrearnos a pesar de nuestra tecnología de camuflaje. Trell se estudió la pantalla táctica. Aún tenemos nuestros drones cazadores asesinos. Si los lanzamos todos simultáneamente contra diferentes objetivos en su planeta, tendrán que desviar sus defensas. Podríamos crear una abertura para recuperar al comandante Brock y escapar. Él la negó con la cabeza. Nos estamos perdiendo algo fundamental. Estos humanos estaban preparados para nosotros, específicamente para nosotros. Quiero saber cómo y quiero saber por qué los registros del Consejo no muestran ninguna indicación de sus verdaderas capacidades. Antes de que nadie pudiera responder, los sensores de la nave detectaron una nueva anomalía. Una pequeña nave que se acercaba desde la cara oculta de la luna terrestre. Se movía a una velocidad imposible. Su diseño no se parecía a nada en su base de datos.
La tensa nave sarconiana emitió una nueva voz por su sistema de comunicación. Soy el embajador Jason Torres de la Tierra. Me acerco en una nave diplomática desarmada. Solicito permiso para abordar para discutir la liberación de su comandante y un posible entendimiento entre nuestras especies. Pela entrecerró los ojos. Escanee esa nave. Horrocks manipuló su consola frenéticamente. Está desarmada. Una forma de vida a bordo. Humana, según nuestros sensores. Pero la nave en sí, la tecnología, alzó la vista, con las mandíbulas crispadas por la confusión. No es de origen completamente humano. Qué interesante, murmuró Pela. Tráiganlo a bordo. Todos los protocolos de seguridad. Quiero respuestas. El embajador Torres no era lo que ninguno de ellos esperaba. Caminó hacia el puente, flanqueado por guardias sarconianos, pero sin mostrar ningún signo de miedo. Más sorprendente aún fue su superficial conocimiento de las costumbres sarconianas. Realizó un saludo guerrero perfecto, complementado con los gestos de garras que suelen reservarse para adversarios honorables. Comandante interino Pela, dijo, inclinando la cabeza. Gracias por aceptar la reunión. Entiendo que esta situación es incómoda para todos los involucrados. ¿Dónde aprendieron nuestras costumbres? Exigió Ela. Tauro sonrió. De la delegación VK Trax que visitó la Tierra hace 30 años. Eran muy parecidos a ti. Pensé que los humanos serían buenos trofeos de caza. Todavía tenemos un ave en nuestro museo. Siseó Sela desde el otro lado del puente. La flota de batalla VK Trax desapareció en una misión clasificada hace décadas. La investigación del Consejo no encontró rastro. Sí. Bueno. Tauro extendió las manos en un gesto de desarme. Puede que hayamos olvidado mencionar que los encontramos cuando los investigadores del Consejo llamaron a la puerta. Igual que olvidamos mencionar a los exploradores golianos, los mineros buruanos y los exploradores Taznar. Te sorprendería lo fácil que es parecer primitivo cuando todo el mundo ya asume que lo eres. Pela estudió al humano con atención. ¿Por qué rebelarse ahora? Torres suspiró, su expresión adoptando una expresión más severa. Porque nos hemos cansado de ser el coto de caza secreto de la galaxia. Durante 60 años, nos hemos hecho los tontos, aprendiendo de cada encuentro, aplicando ingeniería inversa a la tecnología, construyendo nuestras defensas, todo mientras el Consejo Galáctico supuestamente. Regulaciones que impedían exactamente lo que nos seguía sucediendo. Caminaba de un lado a otro por el puente, aparentemente indiferente a la baja gravedad que preferían los argonianos. ¿Sabes qué es realmente irónico? Estábamos listos para anunciarnos a la comunidad galáctica el año que viene. Hemos estado monitoreando las comunicaciones del Consejo, preparando propuestas diplomáticas. Entonces apareciste hablando de cómo seríamos buenos trofeos. Y bueno, se encogió de hombros. Las viejas costumbres son difíciles de eliminar. ¿Qué quieres? Preguntó Ela directamente. 3 cosas. Primero, la suspensión inmediata de todas las actividades de caza en la Tierra o cerca de ella. Segundo, la base de datos de tu nave sobre otras especies que han visitado la Tierra sin el conocimiento del Consejo. Y tercero, sus ojos se encontraron con los de Pelas. Queremos patrocinio oficial para unirnos al Consejo Galáctico. El puente estalló en silbidos y chasquidos de indignación. Absurdo, espetó Horrocks. Apenas eres un carenado espacial. Torres rió. Un sonido que, de alguna manera, incomodó a los aronianos a pesar de su suavidad. ¿En serio? ¿Te gustaría explicar cómo mi lanzadera supera tus naves más rápidas o cómo detectamos tu indetectabilidad? ¿Nave? O quizás cómo desarrollamos armas calibradas específicamente para su biología a las pocas horas de su llegada. Señaló la pantalla donde las plataformas de armas de la Tierra vigilaban silenciosamente. La simple verdad es esta: los humanos han luchado por sobrevivir desde antes de que supiéramos escribir. Cuando los extraterrestres empezaron a visitarnos para la caza deportiva, hicimos lo que siempre hacemos: adaptarnos, superarnos y prepararnos para contraatacar con más fuerza. Todas las especies que vinieron a cazarnos contribuyeron involuntariamente a nuestro avance tecnológico,
incluyéndolos ahora a ustedes. El silencio invadió el puente. La mente analítica de Ela reflexionó rápidamente sobre las implicaciones. Si lo que decía Torres era cierto, si los humanos habían estado acumulando en secreto conocimiento y tecnología de múltiples especies avanzadas, entonces el equilibrio de poder no se parecía en nada a lo que sugerían los registros del Consejo. ¿Y si nos negamos?, preguntó finalmente. La expresión de Toure permaneció amable, pero su mirada se volvió fría. Entonces esto se convierte en un momento histórico por una razón diferente. El primer enfrentamiento militar interestelar oficial de la Tierra. El general Baker lleva años abogando por una demostración de nuestras capacidades. He sido la voz de la moderación, pero incluso mi paciencia tiene límites. Miró su dispositivo de pulsera. Su hora casi termina. El comandante V puede irse con nosotros o con usted. Usted decide. Pero de cualquier manera, la caza termina. Pela estudió al humano, buscando señales de engaño. Al no encontrar ninguna, tomó una decisión. Oficial de comunicaciones Dres, abra un canal con el Consejo. Oficial científico Pela, comandante en funciones de la nave de caza Colmillo de Gloria, anteriormente solicitando intervención diplomática de emergencia en relación con una especie de carenado espacial no listada. Torres asintió con aprobación. Sabia decisión. Por si sirve de algo, tenía razón sobre nosotros desde el principio, comandante en funciones. Nos adaptamos rápido. 3 días después, el comandante Brock se encontró en la inaudita situación de comparecer ante una sesión de emergencia del Consejo Galáctico, no como acusador, sino como acusado. A su lado estaban el general Baker y el embajador Torres, junto con una delegación de científicos, diplomáticos y militares humanos. La Cámara del Consejo bullía con conversaciones impactadas mientras se presentaban pruebas, no solo de la expedición de caza ilegal de los arconianos, sino de docenas de incursiones similares de varias razas del Consejo en los últimos años. 60 años. Aún más impactante fue la presentación humana de sus capacidades tecnológicas, reconstruidas a partir de los restos y el conocimiento de aquellas cacerías fallidas. Para concluir, Torres se dirigió a los representantes reunidos. La Tierra exige reconocimiento como civilización espacial y membresía provisional en el Consejo con plenos derechos y protección bajo la ley galáctica. El alto canciller Tox, un ser de pura energía contenido dentro de un cuerpo mecánico ornamentado, se inclinó hacia adelante. Y si el Consejo requiere tiempo para entregarlo, la general Baker dio un paso al frente. Su uniforme militar contrastaba marcadamente con las túnicas ornamentadas de los delegados del Consejo. Luego regresaremos a la Tierra y continuaremos nuestra política de defender nuestras fronteras por todos los medios necesarios. Hemos sobrevivido todo este tiempo sin su protección. Podemos esperar un poco más. La amenaza implícita flotaba en el aire. Todos los presentes habían visto las imágenes de las defensas ocultas de la Tierra, primitivas en algunos aspectos, sorprendentemente avanzadas en otros, y todo ello desarrollado en secreto mientras la galaxia creía que los humanos aún discutían sobre sus primeros pasos en el espacio. Brock, despojado de su mando pero con permiso para observar como testigo, se encontró experimentando una emoción desconocida, el respeto. Estos humanos, estas criaturas de piel suave y sin garras, habían superado en maniobras a toda una sociedad galáctica. Habían convertido la caza en una ventaja. Cada depredador, sin saberlo, contribuía a fortalecer a los humanos. Mientras el Consejo deliberaba, Torres se acercó a Brock en privado. «Sabes», dijo el humano con tono familiar. «Hay un dicho antiguo de la Tierra, la presa más peligrosa es la que aprende a cazarte». Brock chasqueó las mandíbulas en señal de reconocimiento reticente. «Tu especie no es lo que esperábamos». Torres sonrió. Ya no parecía sumisión a Brock. Parecía lo que realmente era. Un depredador mostrando los dientes. «Nadie espera nunca a los humanos, comandante. Esa es nuestra mayor fortaleza». Sobre ellos. Las luces del Consejo cambiaron a verde. La votación estaba completa. La decisión estaba tomada. La Tierra se uniría a la comunidad galáctica no como presa, sino como iguales. Y en algún lugar de las vastas extensiones del espacio,
Incluso otras partidas de caza que se dirigían al supuesto primitivo planeta azul estaban a punto de recibir una actualización bastante sorprendente en sus bases de datos galácticas. La Tierra ya no era un coto de caza. Era el hogar de los depredadores más nuevos de la galaxia.